aumentado los accidentes de tránsito porque esto se debe a que el alto manejo, manejar en estado de ebriedad y mucho más han traído que aumente un 9,1%. Esto equivale que accidentes han traído víctimas en más de 380 personas, lo que va del 2022 al 2023. Sobre todo, de hecho, tengo anotada acá, me tomé la tarea, fíjate tú, de anotar cuáles son las comunas que más accidentes traen en la región metropolitana. Puente Alto y Maipú, con la mayoría de accidentes, y en Pudahuel, San Bernardo y Melipilla, mayor cantidad de víctimas fatales. Mirá, El por qué pasa esto, para eso estamos con Nico, que está como un especialista que nos va a despejar de todas las dudas y nos va a aconsejar qué hacer para que estos números bajen en la región metropolitana y en el resto del país. Nico. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Yo también pensaba lo mismo que ustedes. Fíjate que los chilenos manejábamos más o menos bien, o por lo menos de lo mejorcito dentro de Latinoamérica. Y me voy a llevar se van a llevar ustedes también una sorpresa con lo que nos va a decir nuestro entrevistado, porque 86.000 son los accidentes que se han registrado en nuestro país a nivel anual. De esos, 20.000 en la región metropolitana. Pero lo más impactante de todo es que al día, en promedio, están muriendo 5 chilenos por accidentes de tránsito. Eso nos lleva a pensar un poquito en este tema. Finalmente, Jaime Bravo, ingeniero en tránsito, está con nosotros. Jaime, la pregunta es: ¿cómo manejamos los chilenos? ¿Realmente es así como lo decían las chicas, como imaginamos nosotros? ¿Somos los que mejor manejamos en Latinoamérica? Las cifras parece que dicen que no. Bueno, estamos sin enojarnos, Nico. Un saludo a toda la gente en el estudio y decirle derechamente de que uno de los grandes problemas que tenemos es que somos mentirosos. El chileno es malito para manejar. Primero, es uno de los pocos en Latinoamérica que es tan arrítmico. Es una persona que no tiene ritmo. Es irresoluto. Es como irreverente. Y como si fuera poco, tiene una sensación de hacer mal las cosas. Es como que en la mañana se despierta y dice que si no le echo a perder la vida a 3 tipos entre las 12 del día, no soy chileno. Entonces tenemos esa cosa tan arraigada y además nos formamos muy mal, porque hay que entender de que en este país las escuelas de conductores son pocas. 1 de cada 10 va a un curso. Se debe a un tema de idiosincrasia finalmente, por eso realmente manejamos mal, somos mal, nos preparamos mal para manejar, porque hoy día también las cifras van de la mano con que estamos más temerarios también, estamos más arriesgados para manejar. Sí, es un tema de idiosincrasia. Nosotros en Chile primero no tenemos una formación que realmente nos pueda hacer pensar como conductores socialmente responsables. Recién lo escuchaba, no sé si a la Cote, ya, que decía que en Estados Unidos el fenómeno es así. Bueno, 20 años llevan invirtiendo, si esta cuestión no se hace con buena voluntad, se hace con plata. Primero hay que... Entonces aquí en Chile hace 2 años, 3 años que no hay campaña. Estábamos recordando que hace 15, 20 años atrás estaba el amigo en su camino. Teníamos grandes personalidades en el mundo del tránsito que estaban haciendo campaña. Si uno se va a Argentina, ustedes van a ver los rostros más emblemáticos que hay en las comunicaciones, son precursores de la prevención. Tenemos, ¿no es cierto?, películas, a Darín, que ha ganado premios Oscar. Teníamos, que en paz descanse, a Spinetta. Teníamos a León Gieco, que estaba en grupos, las cuales que yo comparto, porque tengo mi casita está en Córdoba, en la Vía Carlos Paz. Así que conozco muy bien la vida de los argentinos. Luego me muevo a... ¡Así eres! ¡Ah, verdad, Yami! ¡Yamila! Estamos acordados a veces. ¡Viva Estancia Vieja! Oye, esa Estancia Vieja en la Villa Carlos Paz. Ahí está mi casa, ¿eh? Mira. A orillita del río Clarillo. Mira, me dejan mejor que nosotros. Pero ¿dónde son obvio, los si los alfajores? argentinos... Atrás, te escucho. No, digo que los alfajores sí. de allá, que se me Los quedaron en alfajores el y avión las casas de a mí. barro. Y las casas de barro. Y la casa de barro. Oye, Yami... Jaime, Sí. quería aprovechar de preguntarte, porque justamente estabas hablando del tema de la educación. Yo justamente estoy haciendo mi curso de manejo para obtener, por favor, la licencia tipo B. Y ahí yo me enteraba de que, bueno, por la legislación nacional de Chile, solamente las personas que tienen 17 años y que están postulando para la licencia tienen que tener la obligación de tener que hacer el curso. Y que en parte muchos accidentes pasa porque no tenemos la educación vial, no todo el mundo tiene el conocimiento de las leyes y de muchas temáticas que funcionan desde el mismo auto. ¿Tú crees en ese sentido que quizás el curso de manejo, como en otros países, debería ser obligatorio o quizás debería ser un poco más largo? Porque incluso hay países donde duran muchísimos meses. Acá los cursos son un par de clases online, otras teóricas, y depende mucho de cada lugar. Bueno, primero no hay formalidad en esto. Porque lo primero que para hacer escuelas tienes que tener instructores. Y aquí nadie forma instructores. Los instructores a veces son tan autodidactas como los que están conduciendo en la calle.
Mira. Lo segundo es que en Brasil, por ejemplo, hay 11.400 escuelas de conducción, 11.400, 11.000. En España, SENAE tiene 9.800 escuelas. En Chile 200 y funcionan 50 y están medias quebradas porque nadie va a las escuelas de conductores. Es más, incluso no le dan facilidad al Estado. Porque hay municipios, entiendo, de que incluso le están cobrando a los autos escuela por circular. Entonces, ¿qué hace la gente? Termina manejando, arrancando los carabineros en la oscuridad de la noche, con el auto de un amigo, el marido enseñándole a la señora a grito. Entonces, evidentemente, no se ha cumplido algo que es básico en Chile y en América, que es hacer educación vial en los colegios. Nosotros tenemos desde hace 40 años una ley obligatoria de parte del Ministerio de Educación, que es obligación enseñar educación de tránsito en todos los establecimientos de enseñanza básica y media del país. No sé Jaime, si eso te resuelve, pero en general en Chile no es así. Sí. pregunta, porque como tú bien mencionabas, creo que estamos al debe con la educación en los colegios sobre tránsito y todo lo que acabas de mencionar. Pero, por ejemplo, en Argentina, si bien tampoco las escuelas de manejo son muy exitosas, a diferencia de Chile, son más corruptos en el sentido de que sacar un carnet de conducir en Argentina pasa 100 pesos por debajo y te lo pasan. Entonces, pero siento que a la hora de manejar no tenemos tantas falencias como sí existen en el tránsito en Chile. ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo pienso de que los argentinos están aprovechando su capacidad comunicacional hoy día. Hoy día en la Argentina se dieron cuenta que después de los niveles de mortalidad que tenían, los redujeron de manera drástica porque evidentemente le hicieron pensar a la gente que esto es un fenómeno de la imprudencia en la conducción. Ellos tienen habilidades, pero son temerarios. En Buenos Aires tú sabes perfectamente de que uno se para, no sé, en Córdoba, en Corrientes, en Santa Fe, y ve cómo manejan en Buenos Aires, y uno en cualquier parte del mundo que se pare y vea cómo manejan, sabe cómo es la gente. Sí. Y uno dice, son temerarios. Si te paras en la avenida Atlántida, en Río Janeiro, los cariocas van, no sé, zambiando a las 7 de la mañana. Ajá. Y en Colombia los tipos andan muertos la risa, y como ahí alguien decía, en Perú sale de polvo azul y andan tocando la bocina como locos. Sí. Pero ninguno de esos se mata en los niveles que nos estamos matando hoy día en Chile. Oye, Jaime, tiene que ver con varias cosas. Tú estabas mencionando el tema de la educación, que es fundamental, también la imprudencia, quizás la inseguridad, ¿no es cierto?, al no tener herramientas para poder manejar de mejor manera. Y bueno, también está el tema del consumo de alcohol, que si bien está penado en nuestro país, sigue habiendo personas que manejan en estado de ebriedad. Y quiero sumar a esta conversación precisamente a Carolina Figueroa, que es presidenta de la Fundación Emilia, que se crea tras el fallecimiento de una menor de 9 meses, y esto a raíz también de un conductor que había bebido alcohol. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida, gracias por estar con nosotras. Estás muteada, parece, Carolina, a ver. No, ahí no sí. estoy muteada. Ahí te escucho, ahí te escuchamos perfectamente. Carolina, un poco en esta reflexión que estamos haciendo junto a Jaime, respecto a todas estas variables que hacen que, lamentablemente, las cifras de accidentes sigan aumentando. Uno lo ve, por ejemplo, en los feriados más largos. Desde la Fundación Emilia, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Yo creo que es un análisis multifactorial. Nosotros necesitamos efectivamente que haya mayor fiscalización, que sea una fiscalización frecuente, constante, que se mantenga en el tiempo, mayor educación vial, como también lo decía Jaime, campañas de difusión masiva. Las únicas campañas de siniestros viales que tenemos son en septiembre, y las tenemos anualmente y son masivas, pero el resto del año no pasa nada. Sí, y también necesitamos efectivamente tipologías penales que establezcan penas efectivas para este tipo de siniestros viales que tienen fallecidos o lesionados gravísimos. Se avanzó con la ley Emilia, pero la única tipología que existe en este momento es la conducción bajo estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones gravísimas, y las otras tipologías no tienen sanción penal, son simplemente sanciones administrativas o son cuasi delitos. Y lamentablemente se necesitan las 4 cosas en conjunto para lograr un cambio cultural que es súper necesario, porque el año pasado fue el año con mayor cantidad de fallecidos en siniestros viales en 10 años. Carolina, vamos mejorando. En ese sentido también ves la aparición, ¿cierto?, de estas leyes, de la ley Emilia, la ley Tolerancia Cero, un poco con una actitudes de quienes conducen como una manera de tomar conciencia y responsabilidad, o un poco de que le tienen miedo a las fiscalizaciones y a las consecuencias. ¿Sientes que ya está más arriesgado dentro de la cultura de quienes conducen?
Yo creo que en algún momento cuando se promulgó la ley de tolerancia cero, que es del año 2012, luego la ley Emilia, que es del año 2014, efectivamente se estaba en boga y se difundía que la ley operaba. Pero después tuvimos varios golpes. El primer golpe creo que lo dio el Tribunal Constitucional, que consideraba exagerado que un conductor en estado de ebriedad estuviera 1 año en prisión efectiva. Entonces también aquí tienen un papel los tribunales. No digo las fiscalías, porque las fiscalías en cierto modo se la han jugado bastante por este tipo de casos. Pero los tribunales todavía no comprenden, primero, que esto es un accidente, hay que erradicar ese concepto. Esto no sucede por accidente cuando hay un factor humano que se puede evitar. Estos son siniestros viales. Y hay que empezar a incorporarlo dentro de la lógica del lenguaje, porque el lenguaje crea realidades. Y en función de eso hay que actuar. Y creo que efectivamente con la pandemia se perdió un poco el respeto a la norma y al vivir en sociedad. Se acostumbraron a las calles vacías, a andar a exceso de velocidad, a andar en estado de ebriedad, y tú ves todos los días los relatos que corresponden a eso. Ahora, Carolina, buenas tardes. Preguntarte también, porque me llama la atención esta frase, ¿no?, de que encontraban exagerado 1 año de cárcel para alguien que maneja en estado de ebriedad, pero sin embargo, cuando le quitan la vida a otra persona, eso no deja de ser exagerado, parece, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, a mí entender, me da que la mayoría de los accidentes fatales que hemos visto, la mayoría son por estado de ebriedad. Siento que falta ahí un poco de educación, la conciencia de no manejar con trago encima del cuerpo. O sea, hay que hacer toda una campaña comunicacional, no solamente con respecto al alcohol, sino que también a la droga. En este momento la droga es una cifra negra en torno a fallecidos. Sí. Pero para hablar bien de las cifras, la primera causa de mortalidad en Chile es el exceso de velocidad. O sea, muere un 30% más de personas por exceso de velocidad que por otras variables de la siniestralidad. La segunda es no ir atento a las condiciones del tránsito, vale decir, hablando por celular, recogiendo el celular, una bolsa, Exacto. Lo que sea, comiendo. Y la tercera es alcohol. O sea, el alcohol se ha logrado disminuir durante estos años desde la promulgación de la ley en cantidad de fallecidos. Pero desde el inicio de la pandemia hasta ahora, como se fallaron todas las fiscalizaciones, desaparecieron, hemos subido de un 7 a un 10% en la cantidad de siniestros vinculados con alcohol. Y eso es preocupante, porque significa que si no hacemos algo ahora, efectivamente no hay una solución a corto plazo, porque esto es una cosa cultural. Yo soy historiadora, así que disculpen. Sí. La cultura no es algo que se controle en 3 años, son años para generar una cultura distinta. Son hartos factores. Carolina menciona uno que está bastante solapado, podríamos decir, el consumo de drogas, que se está fiscalizando cada vez más, y uno ve en esas fiscalizaciones resultado de consumo de drogas a cualquier hora del día. Y ahí me gustaría volver a incorporar a Jaime y preguntarle un poco por estos balances que hace Carolina, precisamente con respecto no solo al consumo de drogas y alcohol, sino también el tema del celular, que yo creo que poca fiscalización hay al respecto, ¿o no, Jaime? Bueno, primero saludar a Carolina, y para precisar algunos aspectos, quisiera decirte que el 54% de los accidentes en Chile son por actos imprudentes. Y ella tiene una lucha muy intensa en el aspecto jurídico. Pero yo voy a decir una cosa. Hace 1 año, 10 meses, mataron a mi nieta, que hoy día, mañana, estaría cumpliendo 24 años. Y hoy día, ni un juez de la República ha fallado en ese caso. 2 años se van a cumplir. Por lo tanto, en este país, pensar que nos van a arreglar la vida, primero por infracciones, no es verdad. No estoy diciendo que no sea necesario, pero hay 24 millones de multas impagas al mes de marzo. 24 millones en un país de 18 millones. Claro. Por lo tanto, el tema del alcohol es importante, pero no es lo vital, porque los alcohólicos no toman para manejar, toman porque necesitan tomar. Y si mañana no hubieran vehículos, se subirían a un dron si es necesario. Por lo tanto, hay que entender de que el fenómeno del alcohol es un fenómeno de salud pública y que compete al Ministerio de Salud. En el tránsito lo que necesitamos son campañas de educación, formación de los niños, control riguroso sobre los que manejan sin licencia o que nunca han ido a un fenómeno de perfeccionamiento, conductores profesionales que no cumplen los requerimientos básicos para manejar. Y dejémonos de una cosa clara, Chile tiene la mejor infraestructura vial de todo el territorio latinoamericano. Sí. Es el mejor país en materia de infraestructura vial y es el segundo país de Latinoamérica que tiene el mejor parque vehicular después de Brasil. Por lo tanto, saquémonos la venda de los ojos y hablemos las cosas por su nombre. Este es un país que la seguridad se la metió en el bolsillo hace rato y que no existe educación vial ni seguridad.
y que yo entiendo que tienen que haber leyes, pero tenemos un montón de parlamentarios que están dedicados en leyes, que ni siquiera es como letra muerta, porque si no, no tiene ningún sentido si no se cumplen. Disculpa, pero creo que ese es mi parecer. Jaime, entendemos mucho tu dolor, te mandamos un abrazo gigante, también entendemos tu rabia. Y en ese sentido, sí, Gracias. claro, vemos estas legislaciones, estas leyes que están tratando de generar conciencia, pero faltará fiscalización también, porque lo que vemos son los accidentes cuando ya ocurren estas cosas, que tampoco son bien llamados accidentes, porque claro, está la acción de quienes están detrás del auto. ¿Falta fiscalización? Absolutamente no, porque tenemos 24 millones de multas impagas. Eso llegó el registro. ¿Hasta cuándo? Llevamos 20 años haciendo lo mismo. 20 años haciendo lo mismo. Y no vamos a obtener resultados diferentes si hacemos lo mismo. Exacto. Lo primero que tenemos que hacer es poner gente competente en los cargos que tienen que ver con la seguridad vial y que no salgan con cada gobierno, porque estos no son planes de 4 años, son planes permanentes. Ya basta de los amiguismos, de gente que no sabe sobre lo que es la ingeniería vial. El otro día veía un reportaje a los peatones muertos en la Alameda que quieren correr una línea, que quieren poner confinamiento. ¿Acaso cuando tú viajas por el mundo ves enrejadas las calles? Entonces, Jaime, perdón que te interrumpa, tiene que ver todo con un tema de educación. Finalmente, ¿no? Lo comentábamos fuera de cámara, con conciencia. Hablábamos de una encuesta que se hizo para las vacaciones, la septiembre del año pasado, donde más de casi un 50% de los encuestados decía tenerle más miedo a ser fiscalizado manejando con alcohol que a provocar un accidente o atropellar a alguien. Aquí no gastan un peso en educación vial. Si entréguenle dinero a la CONACET, entréguenle dinero al Ministerio de Transporte. Si cualquier economista en el mundo sabe que la inversión más rentable es invertir en seguridad. La prevención. ¿Qué chiste es este? ¿A dónde hay una campaña? Si no por ustedes, los medios de comunicación que hacen campaña. ¿Quién podría saber de educación vial o de seguridad? Jaime, consultarte sobre, perdón que retroceda al tema que acabas de mencionar, de este familiar que falleció por culpa de un accidente también de tránsito. Dice que hace 2 años que no falla la justicia. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Si está comprobado que asesinó a tu nieta, que esa persona debería estar condenada, ¿por qué aún después de 2 años aún esa causa no tiene su fallo? Por incompetencia de los tribunales, de fiscales que no resuelven los casos. Ese es el tema, porque sucede que los victimarios que matan gente tienen abogados pagados por nosotros, sí, y nosotros tenemos que conseguir investigadores, abogados, y es más, perseguir en los juzgados de que al tipo que hoy día está con reclusión domiciliaria no está preso, sale, no hay reclusión. Y el tipo está formalizado por asesinato, es un homicida. No es cuasi delito, es un cuasi homicidio, no, es homicidio. Está comprobado. La mataron en la Plaza Italia, donde hay más cámaras en cualquier lugar en Chile. Y van a cursarse 2 años y aún no logramos encarcelarlo. Y no tenemos ni siquiera la empresa Abastible, que es el chofer de ahí, un conductor que no solo la mató, la arrastró y huyó. Por lo tanto, a mí no me cuentan cuentos, no me vengan a decir aquí que se están haciendo las cosas bien. No, por supuesto, está bueno también sacar este tipo de temas, aunque sean dolorosos también, porque siento que las condenas son las que tienen que ser mucho más duras y que tiene que la justicia obrar mucho más rápido también, porque esto que estamos viendo, la cantidad de números que están mencionando, 5 chilenos que mueran al día, 5 personas en Chile por accidente de tránsito, es una barbaridad. O sea, esto no puede seguir pasando. Y ahí la Carolina también yo creo que tiene algo que aportar a esto que está diciéndonos Jaime, Carolina, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente es así. Tenemos en promedio una espera de 3 a 4 años por juicio de siniestros viales, una espera súper dolorosa. Son gente que tienen en suspenso sus propios duelos. Exacto. Hasta que tengan una resolución penal. Y los tribunales nos ayudan mucho, pero nos ayudan mucho porque es una cuestión también cultural intrínseca, que no ven esto como una secuencia grave. Claro. Hay una calificación que es cuasi delito y hay una calificación que es delito, y lamentablemente las leyes funcionan en relación a ese tipo de penalidades. Pero yo encuentro que, ahí puedo diferir un poco con Jaime, yo encuentro que las 4 cosas en su conjunto hacen el cambio. Yo encuentro que la educación vial es sumamente importante. Soy profesora y académica de profesión, entiendo la validez y la importancia de la educación,
Pero si tú no tienes fiscalización, si tú no tienes difusión, si tú no tienes un acompañamiento de leyes penales, un acompañamiento penal que te diga que va a haber una sanción real, efectiva, una vez que cometes un siniestro vial, tampoco ves cambios ni a corto ni a mediano plazo. Y aquí hay una cosa que es real. Estuvimos durante el periodo de pandemia sin ningún tipo de fiscalización, porque los alcotés eran por aspiración y debido en función de que se podía propagar el COVID, no se hacían. Y les voy a dar un último dato, y con esto también quiero entender que se entienda la importancia de la fiscalización. En Chile hay 57 narcotés a nivel país. Los narcotés son los aparatitos que tiene Carabineros y Senda para medir el consumo de alcohol, o sea, de drogas cuando se conduce. 57. Nada. Carolina, 57 es para todo el país. queremos agradecerte por toda esta información útil que nos entregas. Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, mamá de Emilia, que después de una larga lucha logramos que salga esta ley que hoy hizo que el consumo de alcohol en las personas que manejan haya descendido y que no sea el número 1 en accidentes, pero todavía falta mucho trabajo por delante. Vamos a seguir tocando este tema que nos afecta a todos. Muchas gracias también a Jaime Bravo, también ingeniero en tránsito. Nico, muchas gracias.